Simulacro del examen teórico de conducir en Wisconsin. Si se detiene en la carretera por la noche. A. Apague las luces de emergencia y deje las luces altas encendidas. B. Apague todas las luces. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. D. Encienda solo las luces delanteras. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. Conduzca por debajo del límite de velocidad establecido cuando A. Cualquier circunstancia haga que las condiciones sean menos que ideales. B. Otros conducen por debajo del límite de velocidad. C. Está en una carretera de 4 carriles. D. Entrando en una autopista donde hay otros vehículos. A. Cualquier circunstancia haga que las condiciones sean menos que ideales. Las señales pentagonales se utilizan para indicar A. No pueden regresar de forma segura al carril derecho antes de que un vehículo que se aproxima se encuentre a menos de 200 pies de ellos. B. Se acercan a una curva en una vía de doble sentido y no pueden ver a su alrededor. C. Su carril tiene una línea central amarilla continua. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Al conducir en carreteras resbaladizas, los conductores deben A. Acelerar rápidamente. B. Conducir como lo harían en carreteras secas. C. Usar rutas alternas. D. Tomar las curvas más despacio. D. Tomar las curvas más despacio. Si una intersección tiene líneas de cruce peatonal, pero no una línea de stop, ¿dónde debe detenerse ante un semáforo en rojo? A. Antes del cruce peatonal. B. Después del cruce peatonal. C. En el cruce peatonal. D. Antes de la línea de alto. A. Antes del cruce peatonal. Esta señal advierte a los conductores que A. Deben girar hacia la derecha o hacia la izquierda. B. Hay una curva doble más adelante. C. Hay una intersección más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. Las bolsas de aire están diseñadas para los cinturones de seguridad. A. Reemplazar. B. Trabajar con. C. Proteger. D. Reparar. B. Trabajar con. Cuando la carretera esté resbaladiza, debe A. Frenar con movimientos lentos y constantes. B. Bombear los frenos. C. Frenar de repente con cuidado. D. Usar el freno de emergencia o de estacionamiento. A. Frenar con movimientos lentos y constantes. Las señales de advertencia son A. Octagonales. B. Triangulares. C. Rectangulares. D. Romboidales. D. Romboidales. Esta señal de tráfico significa A. Carretera con curvas más adelante. B. Curva cerrada más adelante. C. Prohibido girar en U. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. Beber alcohol mientras se consumen drogas puede A. Mejorar la concentración. B. Mejorar el rendimiento al volante. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. D. Tener un efecto menos pronunciado que cualquiera de los dos por separado. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. Si tu coche empieza a derrapar, gira el volante. A. En la dirección opuesta a la derrapada. B. En cualquier dirección. No importa. C. Para mantener las ruedas delanteras rectas. D.
En la dirección que quieres ir. D. En la dirección que quieres ir. La señal de ceda el paso significa: A. Deténgase si puede. B. Deténgase. C. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. D. Adelante. El semáforo pronto se pondrá en rojo. C. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. ¿Se permite a los conductores exceder el límite de velocidad para adelantar a otros vehículos? A. Sí, pero solo si conducen con precaución. B. Sí, excepto en zonas escolares. C. No. D. Sí, pero solo a 16 km por hora o menos. C. No. Fumar mientras se conduce. A. Distrae. B. Ayuda a aumentar el estado de alerta del conductor. C. No afecta la capacidad de conducir. D. No distrae. A. Distrae. Son las 10 de la mañana. Este letrero indica que A. Se permite estacionar hasta las 5:30 de la tarde. B. Debe estacionar su auto entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde. C. Debe mostrar un permiso especial para estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. Para evitar tener que hacer una parada de emergencia mientras conducen en el tráfico, los conductores deben: A. Conducir solo por el carril derecho. B. Tocar la bocina para advertir a los demás conductores. C. Conducir más despacio que el flujo del tráfico. D. Mirar hacia adelante y mantener una distancia de seguimiento segura. D. Mirar hacia adelante y mantener una distancia de seguimiento segura. Esta señal significa: A. Zona en construcción más adelante. B. Zona escolar más adelante. C. Carretera lateral. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. La primera señal que ven los conductores al acercarse a una intersección entre una carretera y un ferrocarril suele ser: A. Una señal de stop. B. Una señal de cruceta. C. Una señal de límite de velocidad. D. Una señal de advertencia anticipada. D. Una señal de advertencia anticipada. Esta señal significa: A. Zona de no adelantar más adelante. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. D. Ninguna de las anteriores. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. Al girar a la izquierda desde una vía de doble sentido hacia una autopista de 4 carriles, debe: A. Seguir recto por la intersección y luego girar. B. Ingresar al carril izquierdo, a la derecha de la línea central. C. Ingresar al carril derecho. Cuando el tráfico lo permita, puede salir del carril izquierdo. D. Ingresar al carril derecho, a la izquierda de la línea central. B. Ingresar al carril izquierdo, a la derecha de la línea central. Una línea de borde que se inclina hacia el centro de la carretera indica que: A. Hay un puente angosto más adelante. B. La carretera es más angosta más adelante. C. Debe girar a la derecha. D. Ninguna de las anteriores. B. La carretera es más angosta más adelante. Los rectángulos verticales indican a los conductores: A. Lo que no está permitido. B. La dirección en la que deben viajar. C. La ley. D. Que hay una zona escolar más adelante.
C. La ley. Esta señal de tráfico significa: A. Un camino se une desde la izquierda. B. Un camino sinuoso más adelante. C. Un giro brusco a la derecha. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. Al prepararse para cambiar de carril, debe: A. Revisar el espejo retrovisor. B. Girar rápidamente la cabeza para ver si hay otros vehículos. C. Revisar el espejo retrovisor. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Si un conductor te sigue muy de cerca, debes: A. Aumentar la velocidad, ya que probablemente estés conduciendo demasiado lento. B. Cambiar de carril si es posible. C. Frenar bruscamente. D. Activar las luces de freno. B. Cambiar de carril si es posible. Si el pedal del acelerador está atascado, debe: A. Intentar bombearlo para aumentar la presión. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera. C. Levantar el pie del acelerador y frenar suavemente. D. Apagar el motor si el vehículo tiene dirección asistida. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera. ¿Qué deben hacer los conductores cuando las luces rojas empiezan a parpadear? A. Apague el motor. B. Ceda el paso. C. Reduzca la velocidad. D. Deténgase. D. Deténgase. Al acercarse a alguien que usa un bastón blanco, debe proceder con precaución porque: A. El peatón es ciego. B. El peatón es sordo. C. El peatón podría ser ciego. D. El peatón podría estar usando un perro guía. A. El peatón es ciego. ¿Cuál es el único método eficaz para reducir la concentración de alcohol en sangre, BAC? A. No beber alcohol durante un tiempo. B. Comer antes o mientras se bebe. C. Hacer ejercicio. D. Tomar café. A. No beber alcohol durante un tiempo. Se trata de: A. Una señal de carretera lateral. B. Una señal de incorporación de tráfico. C. Una señal de reducción de carriles. D. Una señal de curva a la derecha. A. Una señal de carretera lateral. Esta señal significa: A. Advertencia, curva cerrada a la izquierda más adelante. B. Puede hacer un giro en U. C. Debe hacer un giro en U. D. Curva cerrada más adelante. C. Debe hacer un giro en U. Dos conductores llegan a una intersección sin control al mismo tiempo. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El conductor de la derecha. B. El conductor que no controla el vehículo. C. El conductor de la izquierda. D. Nadie. A. El conductor de la derecha. Calcular la velocidad de una motocicleta puede ser difícil porque: A. Las motocicletas son más lentas que los automóviles. B. Las motocicletas a menudo reducen la velocidad al reducir la marcha. C. Las motocicletas ocupan menos espacio en el campo visual. D. Muchos motociclistas no activan la luz de freno. C. Las motocicletas ocupan menos espacio en el campo visual. Esta señal advierte a los conductores de: A. Un bache en la carretera. Los conductores deben estar preparados para detenerse si el bache está lleno de agua. B. Una reducción de carriles.
C. Una carretera estrecha más adelante. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. BAC se expresa en A. Nivel de AAI, intoxicación etílica aguda. B. Onzas de alcohol en sangre. C. Porcentaje de alcohol en sangre. D. Porcentaje de sangre a alcohol. C. Porcentaje de alcohol en sangre. Esta señal significa A. La autovía termina más adelante. B. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al suyo. C. Carril reversible más adelante. D. Autovía más adelante. A. La autovía termina más adelante. Si otro vehículo se acerca de frente en su carril, debe reducir la velocidad y tocar la bocina. A. Gire a la izquierda. B. Ninguna de las otras respuestas es correcta. C. Hágase a un lado de la derecha. D. Manténgase en el centro de su carril. C. Hágase a un lado de la derecha. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. D. Ninguna de las anteriores. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Cuando conduzca cerca de parques y áreas de juego, debe esperar que los niños A. Sepan cuándo es seguro cruzar. B. Corran repentinamente a la calle. C. Se detengan en la acera antes de cruzar la calle. D. No crucen a menos que estén acompañados por un adulto. B. Corran repentinamente a la calle. Un conductor corta el paso a otro vehículo o amenaza a otro conductor o a un peatón. Estos son ejemplos de A. Conducción defensiva. B. Conducción furiosa. C. Furia al volante. D. Conducción excesiva. C. Furia al volante. Esta señal indica A. Ceda el paso. B. Carril compartido. C. Zona de prohibición de adelantamiento. D. Vehículo lento. D. Vehículo lento. El semáforo está en verde y quiere cruzar una intersección. Si ya hay un coche en la intersección y va a girar, debe A. Cruzar la intersección. Tiene derecho de paso. B. Entrar en la intersección y detenerse. C. Esperar a que la siguiente luz esté en verde. D. Dejar que el coche complete su giro antes de entrar en la intersección. D. Dejar que el coche complete su giro antes de entrar en la intersección. En caso de derrape, los conductores no deben A. Dirigir el vehículo en la dirección del derrape. B. Quitar el pie del acelerador. C. Frenar suavemente si están a punto de chocar con algo. D. Golpear el acelerador con el pie. D. Golpear el acelerador con el pie. Esta señal indica a los conductores A. No pueden girar a la derecha ni a la izquierda cuando el semáforo está en rojo. B. Está prohibido girar a la derecha en rojo. C. Deben esperar a que el semáforo se ponga en verde antes de girar a la derecha o a la izquierda. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Tu punto ciego es el área de la carretera. A. ¿Qué ves en tu espejo retrovisor? B. ¿Qué ves en tu espejo lateral? C. Directamente detrás de tu vehículo. D. Que no puedes ver sin mover la cabeza.
D. Que no puedes ver sin mover la cabeza. Una copa de vino de 5 onzas contiene la misma cantidad de alcohol que A. Una lata de cerveza de 12 onzas. B. Un paquete de 6 cervezas. C. Una pinta de vino. D. Un galón de vino. A. Una lata de cerveza de 12 onzas. Antes de cruzar cualquier vía férrea, debe A. Observar y escuchar si hay trenes. B. Asegurarse de que haya espacio para su vehículo al otro lado. C. Esperar a que las barreras de cruce estén completamente levantadas. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Más de un vehículo se acerca a una señal de stop de 4 vías. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El último conductor en llegar a la intersección. B. Nadie. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. D. El conductor de la izquierda. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. En promedio, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en eliminar el alcohol contenido en 5 onzas de vino? A. 3 horas. B. 30 minutos. C. 1 hora. D. 10 minutos. C. 1 hora.